Cristo reina. Amén. Por eso estamos aquí, mi hermano. Porque Él es Rey, porque Él gobierna, porque Él ha controlado todos los acontecimientos de tu vida esta semana para que tú estés acá sentado escuchando la bendita palabra de nuestro Rey. Entonces quiero pedirte que puedas tener tu teléfono en silencio, vibrador, que no interrumpa, que no moleste mientras escuchamos la buena palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias. Venimos a ti, Dios mío, con todos nuestros temores, con todas las batallas que hemos enfrentado esta semana, con todas las batallas que todavía nos queda por lidiar. Venimos a ti, Señor, con luchas internas, preocupaciones, dudas, enfermedades. Venimos a ti, Señor, con necesidades que solo tú conoces y que solo tú puedes resolver. Venimos a ti, Padre, no como gente que puede exigir o demandar, sino como gente humilde, postrada ante aquel que reina y gobierna en los cielos. Venimos a ti, Señor, esta mañana necesitados de escuchar tu voz, de que tú hables hasta lo más profundo de nuestros corazones con esa bendita palabra inspirada que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Venimos a ti con el deseo de escucharte, Señor, pero también con el deseo de obedecerte. Que Cristo sea visto y conocido esta mañana. Que el Dios grande y temible que nos ha salvado, Padre, te rogamos que seas exaltado en medio nuestro, Señor. Que tu carácter nos sea revelado, Padre, y que salgamos de este lugar con el corazón henchidos de amor por ti, de deseo de conocerte más todavía y de habitar en tu presencia. Te bendecimos y te alabamos y te damos gloria y queremos seguir dándote gloria por la eternidad. Danos ahora entendimiento para comprender tu verdad, comprender tu palabra y danos también la determinación y el coraje para obedecer tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús venimos a ti y oramos a ti. Amén. Y amén. Hermanos, esta mañana estaremos exponiendo Nehemías, capítulo 5. Semana anterior estuvimos en los capítulos 3 y capítulo 4. Esta mañana vamos a continuar en el capítulo 5. Cuando terminamos el capítulo 4, veíamos que ellos tenían que enfrentar mucha oposición, ¿verdad?, del exterior. De hecho, en medio de esa oposición y a pesar de esa oposición, el pasaje termina con una nota de unidad. Tal parece que ya estuviéramos en el cielo, todos unidos, codo con codo, atentos a las brechas que pueda haber en los muros, atentos a los enemigos que pueda haber en el exterior. Todos están enfocados en el reino, en que se termine la obra, todos están enfocados y puestos en un mismo sentir. Y nuevamente parece que estamos en el cielo, donde todos estamos mirando hacia el mismo lugar y donde todos estamos caminando en un mismo sentido. Pero el capítulo 5 está aquí para devolvernos a la triste realidad de que seguimos en un mundo rodeado de pecado, habitando en cuerpos donde todavía habita también la presencia del pecado. Entonces este capítulo 5 nos devuelve a la realidad de que las amenazas externas son reales. Así termina el capítulo 4, los israelitas construyendo con una mano y en la otra tenían la espada, ¿verdad? Debemos estar apercibidos, como nos muestra el capítulo 4, ante esa oposición externa, pero al mismo tiempo que miramos cómo el ejército enemigo viene en camino, debemos mantener un ojo en nuestras propias trincheras, no sea que nuestros propios soldados estén peleando los unos con los otros. Los enemigos externos no son los que tienen el mayor potencial de destruir a la iglesia, mi hermano. Nosotros mismos, dentro de la iglesia, tenemos todo lo que necesitamos para autodestruirnos. Tenemos lo que necesitamos para construir el reino de Dios en medio nuestro, pero también tenemos lo que necesitamos para destruirnos y asesinarnos unos a otros aquí adentro. De hecho, a lo largo de la historia no han sido las grandes persecuciones las que han hecho mal a la iglesia, sino han sido los conflictos internos y las divisiones internas las que más daño han hecho a la iglesia, y la que mayor amenaza ha sido para la iglesia ha sido este tipo de combates internos dentro de la iglesia. Recordemos que cuando llegamos al capítulo 5, Sanbalat y Tobías
No estaban contentos con cómo se estaba haciendo la obra, más bien estaban listos para atacar. Eran tiempos de guerra, los judíos, los hombres estaban desgastándose, trabajando en la obra, sus mujeres estaban ahí atendiendo a esos hogares, ellos estaban haciendo guardia en los muros con la tensión de que podían ser atacados en cualquier momento. Y una situación como esa no es fácil de soportar cuando sabes que en tu casa tu familia está pasando hambre, o que no tienes cómo pagar tus impuestos, o que incluso te has visto en la necesidad de vender como esclavo a familiares tuyos para poder darle de comer al resto de tu familia. No es fácil poder seguir haciendo la obra con todas estas tensiones en mente. Y así comienza el capítulo 5, precisamente con un clamor entre hermanos. Leamos este pasaje en Nehemías capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera, dice Nehemías, cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 sicos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Así termina Nehemías orando al Señor. Es un hombre de oración. Y este pasaje comienza con un clamor, lo que pudiéramos llamar un clamor entre hermanos, porque vemos que hay 3 quejas precisamente de judíos contra judíos. Los primeros se quejan de que han tenido que pedir prestado para comer en el versículo 2. Otros han tenido que empeñar sus propiedades para poder comprar comida, y otros han hecho lo mismo para poder pagar sus impuestos.
Recuerden que hay toda clase de personas construyendo los muros. Tenemos cantores, tenemos perfumeros, tenemos toda clase de oficios. Pero ahora esos oficios pasaban a un segundo plano. O sea, ya no era platero, ya no era perfumero, sino que era constructor, albañil del muro. Por tanto, empezaba a escasear el pan diario. Al estar todos en la obra del muro, no hay nadie dedicándose a cultivar el grano en el campo. Por esto el grano empieza a escasear, y ustedes saben, como buen cubanos que son, que cuando algo empieza a escasear, ya hay alguien que se está aprovechando de que algo escasea para subirle los precios, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Algunos que son más ricos empiezan a aprovecharse de la situación para cobrar intereses exagerados sobre este grano, sobre estas cosas que están escaseando. Y el punto del clamor de todas estas personas es que los que están extorsionándose son ellos mismos. Es entre los mismos judíos los que se están extorsionando entre sus propios hermanos. Y si esta situación continúa, entonces no va a hacer falta ni siquiera que ataquen los enemigos de afuera, porque muy pronto se van a terminar matando los unos con los otros. Si no se le pone freno a esta situación que es realmente triste, entonces no hay esperanza para este pueblo y no hay esperanza para la obra que se está realizando. Así de grave es la situación. En un contexto de tanta presión de afuera, es de suponer que todos estén trabajando para el mismo lado, que todos sigan con una mano trabajando y con otra la espada, que dejen de lado sus intereses personales por el bien común, que se sirvan unos a otros en amor, sabiendo que la obra de Dios que se está haciendo es mayor que sus propios intereses personales y que sus propios reinos personales. Pero al ejercer esa presión sobre sus hermanos, estos hombres de forma indirecta se están oponiendo a Dios y se están oponiendo a la obra de Dios. Ahora, la ley era clara con respecto a estos intereses que ellos estaban cobrando. O sea, esto estaba bien claro en la ley. Fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 23, versos 19 y 20. Dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Dice: del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas, para tomar posesión de ella. Estas personas entonces están intentando acumular riqueza para ellos mismos, mientras violan la ley de Dios al cobrarle intereses a sus hermanos, los tratan como extraños, no tienen misericordia del pobre al que ya no le queda nada, porque de hecho ha vendido hasta su propia familia para poder comer, y que tampoco tiene la posibilidad económica de comprarlos de vuelta. Estas personas entonces están amando más su dinero que a sus hermanos judíos, que a la palabra de Dios y en consecuencia que al propio Dios. Pero no solamente eso, o sea, no solamente encontramos este juicio o esta ley en Deuteronomio, en el Pentateuco. El profeta Ezequiel está anunciando los pecados por los cuales el pueblo habría de terminar en el cautiverio. Y esto es lo que dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 22. Precios recibieron de ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Y dice: te olvidaste de mí, así dice el Señor. Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Precisamente por este pecado. Entonces, estos hombres son tan necios que aún conociendo que la generación anterior terminó en el exilio, en parte por cobrarle intereses exagerados a sus propios hermanos, así de necio es el corazón del hombre y así de terco es el pecado, que conociendo las terribles consecuencias de su pecado, ellos insisten en seguir pecando. Y estamos ante una verdad clara en este pasaje y una alerta a nosotros. Si hay algo que he podido aprender es que no necesito ser rico para amar el dinero. No necesito ser rico para amar el dinero. Y también he aprendido que tener dinero no es malo. Pero ser dominado por el amor al dinero, mi hermano, eso es uno de los más grandes males que puede experimentar alguien. Porque este amor, este ídolo nos va a llevar a lugares que nunca pretendemos ir, nos va a llevar a cometer atrocidades que nunca pensamos cometer.
El amor al dinero nos hace trabajar para nuestro propio reino. Nos hace trabajar para nuestra propia gloria en lugar de buscarle a ese dinero un uso que glorifique a Dios y que beneficie a su pueblo y que trabaje para el reino de Dios. El uso que le das a tu dinero, mi hermano, habla muy bien de tu salud espiritual. A diferencia de estos hombres que se aprovechan de los más pobres para seguir enriqueciéndose, deberíamos usar nuestro dinero para mostrar que ese dinero que viene de Dios no es nuestro Dios, sino que nuestro Dios está en los cielos y que nuestra esperanza y nuestra confianza permanecen puestas no en mi bolsillo lleno, sino en el Dios que tiene las arcas llenas y que está dispuesto a seguir cuidando y seguir bendiciendo a su iglesia. Pero también debe usar este dinero para que el reino de este Dios avance y sea conocido en cada corazón del hombre. El dinero le hizo olvidar a aquellos que ellos estaban haciendo daño a sus propios hermanos y nosotros podemos caer en ese mismo error. Sea que estés extorsionando a tu hermano que te debe dinero o que ignores las necesidades de un hermano vulnerable porque estás centrado en tus propios intereses personales o que te unas a la costumbre de este mundo de enriquecerte a través de las necesidades de otros. Sea cual sea, mi hermano, el mal uso que tú le estés dando a tu dinero, necesitas arrepentirte inmediatamente de eso. Porque no hay lugar para los idólatras en el reino de los cielos. Y porque es imposible que puedas servir a dos señores, como enseña Jesús en el Nuevo Testamento. Comenzamos con un clamor, con una nota de tristeza. Comenzamos con gente que está amando más su reino personal, su interés personal, que a sus propios hermanos, que a su propio Dios y que a la propia palabra de Dios. ¿Cuál va a ser la reacción de Nehemías, que es un líder tan celoso de la Escritura, tan celoso de Dios y que se ha esforzado tanto por unir fuerzas con este pueblo para reconstruir la ciudad y cumplir el llamado que Dios le ha hecho? ¿Cuál va a ser su reacción? Bueno, eso es lo que tenemos en los versículos del 6 al 13, es la intervención de Nehemías. ¿Recuerdan en el capítulo anterior, en el capítulo 4, cuando más animada estaba la obra, en el capítulo 4, versículo 10, llega Judá con un cubo de agua fría para arriba de Nehemías y le dice: oye, Nehemías, ya nos faltan fuerzas para seguir llevando el vagón con cemento a los muros. Ya nos va faltando el ánimo. Eso es un cubo de agua para alguien que estaba con el ímpetu puesto en la obra de Dios. Pues ahora a Nehemías le cae otro cubo de agua fría que también intenta apagar el ímpetu de la construcción. En el calor de la construcción y de la amenaza externa del enemigo, Nehemías entonces ahora recibe la noticia de este clamor del pueblo que está siendo oprimido por sus propios hermanos. Y la reacción es de esperarse. Fíjense lo que dice el versículo 6. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías, mi hermano, ha estado construyendo codo a codo con esta gente. Le ha estado exhortando a recordar lo poderoso que es Dios, que su temor debe ser puesto en Dios, a pelear por sus familiares, y así había estado viviendo el pueblo. Pero ahora las circunstancias económicas empiezan a dificultarse, empieza a complicarse conseguir el pan diario, y ellos prefieren pelearse unos a otros, entre hermanos y hermanas. Empiezan a buscarse ganancia unos a otros por encima del reino de Dios. Y esa es la reacción de Nehemías. Versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Recuerda, Nehemías acaba de decir que está enojado grandemente. Sin embargo, Nehemías no actúa en el calor del momento. Dice que hizo dos cosas. Primero se detuvo y meditó y luego entonces reprendió. Son dos principios esenciales para el liderazgo correcto. ¿Por qué? Porque un líder impulsivo pocas veces va a tomar decisiones sabias. Porque pocas veces va a poder, en medio de su enojo, no se detiene a reflexionar cuál es la mejor solución para ese problema. Nuestro enojo, de hecho, muchas veces es producido por motivaciones incorrectas, así que es sabio, mi hermano, cuando estés enojado, evaluar primero tu propio corazón, tu propia debilidad, antes de tomar cualquier decisión. Y dominar tus emociones es algo vital para tu liderazgo. Y esto no es solamente para los pastores, para los diáconos,
Es también para el cabeza de familia, al que el hijo pequeño lo saca de quicio o al que el hijo adolescente lo saca de sus casillas en cualquier momento y toma decisiones apresuradas en el calor del momento. Detente, medita, busca la dirección del Señor, controla tus emociones, sé sobrio, sé medido. Eso es clave, con la ayuda del Señor, por supuesto. Eso es clave para un buen matrimonio, eso es clave para la paternidad. Pero por otro lado, Nehemías se ve en la necesidad de reprender, de corregir. Él ha estado exhortando a la gente, pero ahora es tiempo de reprender. Me recuerda un poco a las palabras de Pablo a Timoteo. Timoteo, hay tiempo para exhortar, pero hay tiempo para que reprendas con toda paciencia y doctrina. De hecho, a Tito también Pablo le dice, reprende con toda autoridad. Llegado el momento, el líder tendrá que corregir lo deficiente a la manera en la que Nehemías lo está haciendo, con paciencia y con doctrina. Pero tendrá que decirle a la gente a la que ama y con la que sirve y con la que se desgasta, eso que estás haciendo está mal y no lo puedes hacer más. Ese es quizás uno de los momentos más difíciles de hacer en el liderazgo. Jesús tuvo que reprender a Pedro. Pablo también tuvo que reprender a Pedro. Parece que Pedro era alguien a quien tenía mucho que reprender. Pero todo esto al final obró para el bien de Pedro. Si no somos lo suficientemente humildes para recibir la corrección y la reprensión, llegado el momento, y si ante la reprensión, justa reprensión, tu posición es la de alguien inquebrantable, la de alguien que no tiene falta, la de alguien que no es humilde, sino más bien orgulloso, pues ese orgullo te va a llevar a la ruina espiritual. Te va a arruinar por completo. Las palabras de Nehemías reprenden con doctrina. Fíjate la pregunta que él le hace. ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Esa sola palabra, mi hermano, esa sola frase era suficiente para recordarle, golpear como látigo el corazón de estos hombres y recordarles que ellos están violando la palabra de Dios. Nehemías los reprende no con su percepción de las cosas, yo opino que esto está mal, no, los reprende con la palabra de Dios, con la verdad de la Escritura. Entonces el enojo de Nehemías es en dos partes. Es porque ve a su pueblo sufrir, porque ve que hay un clamor real. Se recalca, fíjense, en el versículo 1, que sale clamor de las mujeres. Si hay algo triste para la mujer en la casa es cuando no tiene comida, ¿verdad? No tiene para dónde girarse. Nehemías está triste por eso. Porque ellos se están comiendo y se están mordiendo unos a otros, como leemos también en el Nuevo Testamento. Pero también está triste y su dolor es real porque ellos están violando la palabra de Dios. Y lo siguiente que les dice es todavía más incisivo, porque muestra la ironía del pecado. Fíjense lo que les dice en el versículo 8. Nosotros, refiriéndose a él y el pueblo, nosotros, según nuestras propias posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. O sea, nosotros pagamos por libertar a muchos judíos que regresaron del cautiverio. Y les hace esta pregunta. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros mismos? O sea, en otras palabras, nosotros los compramos de los enemigos de Dios. Los compramos, los rescatamos, los sacamos de la esclavitud. ¿Para qué? Para que ahora nos los estemos comerciando como esclavos los unos con los otros, violando lo que la ley estipula. Dios los había liberado de Egipto. Dios por medio de Ciro los había sacado de la cautividad en Babilonia. Dios ha estado liberando a su pueblo de la servidumbre en la que su propio pecado los había puesto. Y ahora, en un momento de crisis, ellos comienzan a venderse unos a otros, se compran como esclavos los unos a los otros, violando las condiciones en las que la ley disponía que eso era posible. Lo están haciendo completamente fuera de la ley, fuera de cómo Dios ha diseñado esto. Y este comportamiento, ¿qué atrae? Esto es lo que dice Nehemías que trae. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Ese comportamiento que ellos estaban teniendo los unos con los otros, lo único que traía, mi hermano, era la burla de los enemigos del pueblo de Dios. La situación de sus enemigos ahora tendrían razón para decir, mira cómo ese pueblo se autodestruye, es incapaz de vivir a la altura de la palabra que dicen creer, porque cuando el pueblo de Dios no anda a la manera en la que Dios dice que debe de andar,
lo único que hace es traer el oprobio y la burla del mundo sobre Dios y sobre ellos mismos. Fíjense cómo lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, refiriéndose a los supersantos judíos, supersantos fariseos que decían pero no hacían. Y esto es lo que le dice Pablo, porque está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mi hermano, nosotros somos el pueblo por el cual Cristo murió en la cruz. La más grande liberación de todas no fue la del Éxodo, tampoco fue el regreso a la cautividad en Babilonia, sino que fue nuestra propia liberación del pecado. Nuestro rescate no se pagó con oro, con tierras, se pagó con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces ya tú no eres esclavo, mi hermano, tú eres libre, porque al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Pero cuando olvidamos que ese que está a nuestro lado también ha creído en Cristo, con sus defectos, con sus virtudes, también es hijo de Dios. Cuando olvidamos que Él también ha pasado de esclavo a libre y lo tratamos no como hermano, sino como un extraño, deshonramos a Dios, blasfemamos de Dios y traemos la burla del mundo sobre Dios y sobre su propio pueblo, la iglesia. Cuando no vivimos como los creyentes que decimos ser, deshonramos a Dios, pero también lo deshonramos cuando nos tratamos a nosotros mismos no como creyentes, sino como incrédulos. De hecho, el mundo muchas veces mira a la iglesia y dice: pero si eso está lleno de hipócritas, de chismosos, de adúlteros, de mentirosos, llena de gente que se pelea entre ellos mismos como se hacen en el mundo y aún así dicen que son creyentes. Con razón, muchas veces el mundo tiene que mirar a la iglesia y decir: ¿para qué voy a ser creyente si nada cambia? ¿Para qué voy a estar reuniéndome cada domingo con esas personas si al final todos son unos hipócritas que dicen ser y no hacen? Ustedes lo saben, muchas veces nuestros propios familiares incrédulos lanzan ese dardo contra nosotros, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que la sangre de Cristo realmente limpia de los pecados. Que el Espíritu de Dios realmente cambia a las personas aplicando la palabra de Dios en cada corazón. Hermano, si tú eres culpable de no vivir conforme a tu profesión de fe, deja ya de vivir como si fueras un incrédulo. Deja ya de vivir como si fueras un esclavo y empieza a vivir como alguien que ha sido libertado realmente por el Hijo de Dios. Arrepiéntete de traer bochorno al nombre de Dios y por la gracia de Dios, aférrate a la nueva identidad que Cristo nos ha entregado por medio de su sacrificio. Aférrate a esa nueva identidad. Eres una nueva criatura. Has sido lavada, has sido perdonado y eres libre en el Señor para vivir conforme a su voluntad, mi hermano. Aquellos a quienes Nehemías reprende, tienes que llevarlos a una asamblea y no tienen que responder. Fíjense cómo ellos dice en el versículo 8, dice que callaron. No tuvieron que responder porque sabían que él estaba en lo correcto. Ahora mira lo que dice el versículo 10 porque puede tender a confusión. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. O sea, si leemos demasiado rápido este versículo, pudiéramos llegar a sospechar que el propio Nehemías era culpable de prestar a sus hermanos y de cobrarles interés para sacar alguna ganancia. Pero hay dos cosas que nos ayudan a pensar que va en otro sentido este versículo. Por un lado, el enorme enojo que experimentó y que sintió cuando vio esto. Ese enojo no tendría sentido si él mismo fuera culpable de esto. Y por otro lado, el testimonio de ese corazón generoso que vemos más adelante en el pasaje. Más bien este verso nos hace pensar que él ha estado dando el ejemplo, él ha estado prestando sin pensar en recibir nada a cambio, él había estado modelando lo que se debía hacer en esta situación y ahora los compromete a todos con su ejemplo y con la verdad de la Escritura, precisamente para que devuelvan todo lo que cobraron de interés.
pero los lleva a hacer un compromiso tremendo. Dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y ellos dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Y Nehemías les toma la palabra, convoca a los sacerdotes y le dice, ok, ahora vamos a jurar esto. Ahora vamos a hacer esto algo oficial, no se va a quedar en la emoción del momento. No bastaba con decir, voy a hacer esto en pos de ser agradable a Dios, sino que tenían que tomar directrices claras y llevarlo hacia adelante. Y yo pensaba en esto y pensaba en nosotros. Muchas veces cuando salimos del culto, en la mañana del domingo o de cualquier tiempo que tenemos en la iglesia, salimos con un deseo. Esta semana voy a orar más. Esta semana voy a leer más mi Biblia. Esta semana voy a dedicar un tiempo de ayuno y oración. Pero muchas veces se queda simplemente en la emoción. ¿Mentira, verdad? Muchas veces solamente se queda ahí. ¿Por qué, mi hermano? Porque somos dados a hacer compromisos espirituales basados en la emoción del momento. Voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a visitar, voy a venir más seguido a la iglesia. Y todos esos deseos están muy bien. Todos esos deseos son correctos, son buenos, son saludables, pero tienes que tomar decisiones concretas y claras y pautas concretas para llevar eso adelante. Por ejemplo, si tú quieres orar más, mi hermano, eso significa que tú vas a tener que pasar menos tiempo en el teléfono. Y yo te invito a que cuando termine el culto, no ahora, cuando termine el culto tú revises tu tiempo en pantalla. Y si tiene 8 horas, mi hermano, ya usted tiene un serio problema. Si voy a leer más mi Biblia, entonces yo tengo que hacerlo no cuando estoy dormido a las 10 de la noche después de trabajo, que voy por 2 versículos y ya me dormí. No puedo hacerlo en ese horario. Tengo que hacerlo cuando estoy despierto, cuando estoy de ánimo, cuando mis fuerzas son buenas para enfrentar esa lectura. Hay que examinar entonces los cambios que debemos hacer para que nuestro deseo, mi hermano, de crecer como creyentes se concrete en resoluciones prácticas y que nuestro ideal de ser como Cristo no se quede en un sueño, sino que sea algo que realmente vamos hacia esa meta y estamos trabajando hacia esa meta. Lo bueno de este pasaje es que comienza en el versículo 1 con un clamor de judíos contra judíos, pero también termina con un clamor. Dice el versículo 13, además sacudí mi vestido, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío, y respondió toda la congregación, amén. Y este es el clamor ahora. Respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Comienza con un clamor, unos contra otros, pero termina con un clamor de alabanza a Dios porque la deuda ha sido perdonada. El peso ha sido quitado de sus hombros y ahora la obediencia es lo que está siendo promovido en medio del pueblo de Dios. Ahora la obra realmente puede continuar. Ahora mira lo que ocurre en los versículos 14 al 19. Nehemías nos muestra su integridad como gobernador de este pueblo. Cuando leemos el versículo 14, Nehemías hace un resumen de los 12 años de este primer mandato y por primera vez se nos dice que él no era simplemente un copero con influencia, no era un israelita con posición, sino que era gobernador del pueblo de Israel. Gobernador de esta ciudad. Y ahora Nehemías nos muestra también cuál fue su conducta durante estos 12 años de gobierno. Parece ser que como parte de su posición, fíjense lo que dice en el versículo 14, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Parece ser que con su posición venía el privilegio de cobrarle un interés al pueblo para su propio bien, para su propio beneficio. Pero él dice que precisamente por la necesidad del pueblo, él no hacía uso de ese derecho, pensando precisamente en la situación empobrecida del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra Nehemías con esto? Nehemías nos muestra que él no confiaba en sus privilegios. Nehemías nos muestra que él confiaba en Dios y buscaba el bien de su pueblo. Confió completamente en que Dios mismo le proveería lo necesario para su sustento, y no solamente para el suyo, sino también para el de sus criados. Y ese fue el caso durante los primeros 12 años de su mandato.
Esto nos recuerda un poco a Pablo, ¿no? Muchas veces hizo a un lado sus privilegios, hizo a un lado los derechos que tenía como apóstol. Fíjense lo que dice en 2 Tesalonicenses 3. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Estos dos hombres, Pablo y Nehemías, renunciaron a hacer uso de sus privilegios por amor a Dios y por amor a su pueblo. Darles a ellos un ejemplo de fe en Dios y de amor por el pueblo, en Dios como aquel que es proveedor y sustentador. Y esto es algo que también se espera de cada pastor. Una fe en Dios y un amor por la iglesia que sean evidentes a todos, por su trabajo, por el esmero que pone en todo lo que hace y por su búsqueda constante del reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás, la comida, el vestido, eso vendrá por añadidura. Al igual que Nehemías y Pablo no trabajaban por dinero, aunque lo necesitaban, la motivación primera y última de un pastor para hacer su trabajo es el amor a Dios, es el amor a la iglesia. Y cuando esto se pierde, es el mal ejemplo que da Nehemías ahora. En el versículo 15. Los primeros gobernadores, dice Nehemías, que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. Y este es el corazón de Nehemías a causa del temor de Dios. Los gobernadores anteriores se enseñoreaban del pueblo. Los abrumaban con impuestos, pero Nehemías no podía hacer eso. Era imposible para él hacer eso, porque él temía a Dios y temía la palabra de Dios. Los ricos se enseñoreaban en el pasaje anterior y los gobernantes que carecían de temor a Dios actuaban de igual manera, empobreciendo todavía más al pueblo. Pero Nehemías nos dice que él trabajó igual que todos, aún con sus criados en esta reconstrucción. De hecho, si recuerdan el capítulo 4, Nehemías era el primero en el frente de batalla. Dice que él estaba al lado de aquel que tocaba la trompeta cuando venían los enemigos. Él estaba ahí al lado. Fíjense lo que dice Jesús, tal y como si mirara el ejemplo de Nehemías, en Marcos capítulo 10. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así de vosotros. O sea, este no es el modelo de liderazgo que yo quiero para ustedes. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y era el propio Jesús, da el ejemplo. El que quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pedro, siguiendo el ejemplo de su maestro, alienta en la segunda carta, en la primera carta, en el capítulo 5, de esta manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La iglesia, porque va y te dice, bueno, esto es para los pastores o esto es para los líderes. Bueno, pues la iglesia tiene que estar atenta, buscando a aquellos que muestran estas cualidades como futuros candidatos al pastorado o al diaconado. Hombres cuya motivación, y esto es importante para los que vendrán, para los que están, hombres cuya motivación no son los privilegios de la posición, sino el trabajo arduo para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y lo voy a repetir. Estamos buscando hombres cuya motivación no es el disfrute de los privilegios de una posición, sino que su motivación es la gloria de Dios y es el bien de la iglesia. Nehemías da testimonio precisamente de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios. Recuerden que él no comía del pan del gobernador, él se encomendaba a Dios, él confiaba en Dios como su proveedor.
Eso es lo que leemos en los versículos 17 y 18. En esa mesa, como nos describe Nehemías, no faltaba de nada. Había judíos, había gentiles, era un banquete realmente escandaloso. De hecho, vamos a leer un momentico. Dice que se reunían 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones estaban alrededor de su mesa, y lo que se preparaba cada día, recuerda que él está narrando lo que ocurrió durante 12 años, dice, y cada día se preparaba un buey y 6 ovejas escogidas. También para mí se preparaban aves y cada 10 días había vino en abundancia. Era realmente un banquete escandaloso. Quiero que después en casa puedas hacer el cálculo y multiplicar 12 años por un buey cada día. Y realmente impresionante. ¿Te imaginas que pudieras tú matar un buey diariamente? Pero Nehemías, y esto es lo importante, así como había sido prosperado por Dios, también Dios le había concedido un corazón generoso. Unos 150 personas se reunían cada día en esa mesa. Entonces, mi hermano, yo creo que la Escritura también nos enseña que podemos y debemos disfrutar de lo que Dios nos da. Y esa es otra manera de glorificarle. Y en la medida de lo posible que podemos también dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. Ahora, Nehemías cierra esta sección con una oración muy curiosa. Si lo leemos mal, podemos creer que Nehemías está tratando de ganarse créditos delante de Dios y que sus palabras en el versículo 19 son orgullosas, como si él estuviera diciéndole a Dios, mira cuán bueno soy, como si fuera un fariseo. Estas son las palabras de Nehemías al final. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Realmente Nehemías no está siendo orgulloso delante de Dios. Se está presentando perfectamente honesto y sincero ante Dios. Él sabe que Dios no solamente conoce lo que Él ha hecho, sino conoce las motivaciones que hay detrás de su corazón. Y ahora le dice a Dios, como le dice el salmista, examíname, oh Dios. Examina estas obras. Examíname, Señor. Mira las motivaciones detrás de cada una de ellas. Porque yo espero de ti mi recompensa. Justamente porque es la opinión de Dios y la aprobación de Dios lo que Nehemías está buscando. Pero yo creo que además Nehemías está completamente consciente de que aquellos que trabajan para el Señor no están trabajando en vano. Dios tiene una recompensa para ellos. Nehemías había pasado de copero a gobernador. Cada día se celebraba un banquete majestuoso en su mesa. Pero aún así, mi hermano, aún así, este hombre solamente está satisfecho cuando pone su mirada en la recompensa eterna que Dios tiene preparado para los que le aman. Pienso en Moisés, que tuvo en poco los deleites de Egipto y se quedó como contemplando al invisible. Pienso en Jesús, que tuvo en poco el ofrecimiento de Satanás, te voy a entregar los reinos de este mundo. Lo tuvo muy poco porque sabía que esos reinos eran de él y que la manera de ganarlos era a través del sufrimiento. Y prefirió el vituperio y prefirió la burla con tal de buscar el reino de Dios. Y así hicieron el resto de los apóstoles. Pablo prefirió dejar el aplauso de fariseo para buscar precisamente la gloria de Dios y la exaltación a Dios. Tenemos un mejor ejemplo que Nehemías. Quizás Nehemías renunció a usar sus privilegios como gobernador, pero lo que hizo nuestro Jesús no tiene comparación. Jesús renunció a sus privilegios como rey soberano sobre el universo. No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo de todos, como veíamos ahorita. ¿Y a costo de qué? A costo de su propia vida vino a este mundo para ser odiado por muchos, rechazado por otros aún hoy,
y al final fue muerto por un criminal a manos de aquellos mismos a los que él venía a salvar. Pero esa muerte sufrida, mi hermano, hasta lo sumo trajo nuestro rescate, nuestra liberación para todos aquellos que creemos en Él. Y que ahora, mi hermano, precisamente mirando su ejemplo, somos llamados y somos exhortados a vivir en esa libertad, corriendo la carrera con los ojos puestos en aquel que no quedó en la tumba, sino que resucitó el tercer día y se ha sentado a la diestra de Dios, dejándonos una promesa que es el ancla del creyente hoy. Vengo en breve. Y cuando ese día llegue, mi hermano, el banquete no va a durar un día. El banquete no va a ser de 150. El banquete va a durar la eternidad y van a ser millares y millares y millares los que estarán adorando al Señor. Y hoy, mi hermano, tú puedes escuchar de esta verdadera esperanza para tu salvación si la abrazas, si la tomas en tu vida, si la miras, si la atesoras, si dejas que esto inflame tu corazón día tras día. Esta es la esperanza que salva, esta es la esperanza genuina. Pero también puedes escuchar de esta esperanza para tu condenación si la rechazas. Y si continúas viviendo como esclavo del pecado, poniendo tu mirada no en este regreso, no en esta recompensa eterna, sino en este mundo que se pasa. A modo de contraste, cuando terminamos este pasaje, una de las maneras en las que podemos traer gloria en nombre de Dios en medio del sufrimiento es sufriendo bien. No a la manera de estos hombres, sufriendo bien. Las pruebas y los sufrimientos revelan la clase de personas que realmente somos. Para muchos en ese momento fue evidente lo avariciosos que eran solo cuando llegó esa oportunidad de hacerse ricos con la desgracia de otros. Y este es uno de los tantos propósitos con los cuales Dios envía el sufrimiento a tu vida: santificarnos. Sufrimos bien cuando en la prueba examinamos nuestra reacción, examinamos nuestro corazón y verificamos qué pecado se está revelando. ¿Es orgullo? ¿Es murmuración? ¿Es odio? Pero no solamente cuando lo reconocemos, sino cuando con la ayuda de Dios trabajamos en crecer y trabajamos en este pecado. Este pasaje nos recuerda, mi hermano, que hacer la obra de Dios conlleva a que los constructores trabajen como un solo hombre, trabajen en un mismo sentir, se cuiden los unos a los otros, donde los que tienen más ayudan a los que tienen menos y donde todos buscamos y trabajamos por la gloria de Dios y el bien de su pueblo con las motivaciones de servir a nuestro Señor. Debemos estar atentos a los enemigos externos, por supuesto, pero debemos hacerlo con un ojo puesto también en el interior. Vigilamos también con la seguridad, la completa certeza de que la obra que emprendemos es la obra de Dios. Y por tanto, por muchos enemigos que haya afuera y adentro, esa obra nunca jamás podrá ser detenida. Y esa es la esperanza y ese es el consuelo de la iglesia. Es una obra que a pesar de los enemigos de adentro y de afuera, al final, el propósito del Señor de edificar a su iglesia, edificar a su pueblo, no se verá frustrado. Termino este sermón con esta idea que quiero que te lleves a tu casa. Edificamos para la gloria de Dios cuando usamos nuestros recursos personales para el avance de su reino en lugar del avance de nuestro reino. Amén. Oramos al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre y nos regocijamos, Dios mío, en la esperanza eterna de Jesucristo. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que emprender. Hay muchos ladrillos todavía en nuestros muros que colocar, Señor, y no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Necesitamos de tu ayuda, de tu consuelo, de tu gracia, de tu poder. Padre, te rogamos que esta mañana traiga salvación, Padre,
a través de este evangelio que ha sido predicado, tú confrontes el pecado en cada corazón, tú produzcas santidad en cada vida, que Cristo, Señor, sea exaltado en medio nuestro, que al salir de este lugar tomemos compromisos serios, resoluciones concretas en busca de la piedad en nuestra propia vida, que viendo tu ejemplo de perdón aprendamos a perdonar, que examinemos nuestro propio corazón durante el sufrimiento en busca de aquellas faltas que tú haces relucir en nosotros y que nos animas a trabajar. Señor, guárdanos de deshonrar tu nombre viviendo como incrédulos afirmando que somos creyentes. Padre, no queremos traer deshonra ni blasfemia a tu nombre ni oprobio a tu pueblo. Queremos el avance de tu reino. Ayúdanos, Dios mío, a ser instrumentos para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a tu gracia soberana. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.